Bueno, vuelvo a compartir, disculpen la situación. Les estaba comentando que ahorita pues voy a tener que retomar lo que habíamos hablado por la misma situación, el mismo problema que a veces le sucede a mi computadora. Siempre pues por ocasiones es que sucede, no siempre, pero cuando sucede es molesto. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando de los métodos de demostración que hay. Hoy nos vamos a explicitar en ver métodos específicos. Por ejemplo, estábamos mencionando que hay métodos que ya hemos utilizado, como los métodos que tenemos de las tablas de verdad, que esa es una situación que nosotros podemos utilizar para poder observar el... Solo permítanme un momentito que esto no, a la hora de reiniciar como que lo quedó. Bueno, entonces les estaba comentando que hay diferentes tipos de método. Eh, este tipo de método pues siempre nos ayuda a poder entender y poder observar diferentes formas de trabajo. Entonces nosotros hemos hecho demostraciones por medio de las tablas de verdad. Hemos hecho demostraciones por haciendo uso de las reglas axiomáticas, que a partir de una axioma, pues nosotros podemos tener ya particularidades acerca del uso de diferentes temas. Vamos a ver, solo voy a cerrar los demás. Entonces, nosotros habíamos hablado de el método de demostración por tablas de verdad, la demostración de proposición de P, la demostración de proposiciones de P o Q, la demostración de proposiciones P y Q, y lo último que habíamos estado trabajando, que era la demostración de proposiciones H implica ¿qué? A Q, a C. Que en este caso esto se le conoce como una demostración de forma implicada. Entonces, de esta demostración que tenemos acá, hay dos tipos de pruebas, que está la prueba directa. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un antecedente y un consecuente. El antecedente implica al consecuente. Entonces, en la prueba directa, nosotros vamos a llamar hipótesis al antecedente y al consecuente lo vamos a llamar como tesis. Entonces, vamos a tomar de la siguiente manera. Tenemos la hipótesis y lo que queremos demostrar es la tesis. Entonces, comenzamos con llamando al antecedente como verdadero. Esa va a ser nuestra hipótesis. Después vamos a ir trabajando para llegar con axiomas o con teoremas para llegar a demostrar que C sería el resultado o la tesis de cómo se llama de nuestra demostración. Pero yo les dije que este es el esquema que nosotros vamos a utilizar para la prueba directa. Entonces, de aquí va a ser importante en que en cada demostración nosotros utilicemos reglas, axiomas, teoremas en las cuales nosotros nos vamos a ir basando para poder llegar a un resultado específico. Entonces vamos a irnos a un ejemplo para que ustedes puedan
observar esta parte de poder aplicar esta prueba directa y así pues ya tener un panorama de lo que nosotros queremos ir aprendiendo en esta situación. Entonces vamos a comenzar señalando sea A un conjunto de números reales que cumplen las siguientes condiciones. Por ejemplo, vamos a tener un axioma. El axioma 1, vamos a decir que 3 pertenece al conjunto A. El axioma 2, vamos a colocar que X pertenece a A y esto va a implicar que 3X más 1 pertenezca a A. También vamos a tener un axioma 3, donde nos va a decir que X pertenece a A y pues podemos poner un paréntesis aquí para poder utilizar un orden y que Y pertenece a A y esto va a implicar a que X más Y va a pertenecer al conjunto A. Entonces, vamos a utilizar el método directo para poder hacer algunas demostraciones. Estos solamente son axiomas. Entonces, por ejemplo, si me dijeran que tenemos un teorema 1, podríamos decirlo así, que si 7 pertenece a A, entonces 25 va a pertenecer a A. Pues entonces, con este esquema, nosotros vamos a hacer las demostraciones. Vamos a comenzar. ¿Cuál sería mi hipótesis? Ahora quiero escucharlos. ¿Cuál sería mi hipótesis? 7 pertenece a A. Exactamente. 7 pertenece a A. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Hay que mostrar que 25 pertenece a. Que 25 Eso sería la tesis. Esa sería la tesis, exactamente. Entonces, miremos, pues, el primer paso, comenzamos con la hipótesis, señalando la hipótesis. 7 pertenece a A. Y lo vamos a colocar como premisa o hipótesis. Cualquiera de las dos es correcta. Número 2, pongamos atención acá. Si X pertenece a A, entonces nosotros podemos decir que si 7 pertenece a A, entonces nosotros podemos decir que 3X más 1 va a pertenecer a A. O sea que en este caso, 3 por 7 más 1 operado. ¿Cuánto me da esto? 22. 22, que esto va a ser igual a 22. Y esto va a pertenecer a A. ¿Esto por qué va a ser? Esto va a ser por el axioma número 2, que nos dice, si X pertenece a A, entonces 3X más 1 va a pertenecer a A. Aquí estamos justificándolo por el axioma número 2. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí está claro, licenciado. Solo una pregunta. Díganme. ¿Los axiomas van a cambiar en cada ejercicio? ¿Ah? Que los axiomas pueden ir cambiando, sí. Bueno, muy bien. Una pregunta, licenciado. Al menos que hablemos de algo general, por ejemplo, si hablamos de un axioma que ya está implícito, como poder decir, ¿El agua moja? por ejemplo, ahí ya tendríamos cosas que no se modificarían, ¿verdad? Licenciado, por ejemplo, si el axioma 1 cambia 7 por
7 por 10 más 1. Si el axioma, ¿cuál? Si el axioma 1 cambia su valor de 3 por 7, ¿verdad? Por 10 más 1, que ahí estamos hablando. 70, eso se va a pasar a lo que me indica ese HQM, que es 25, a que pertenece a... ¿Qué pasa ahí? Ahí ya va modificando. Por ejemplo, aquí me dan un teorema. El teorema sale de los axiomas, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo para que sea verdadero. Si yo no lo puedo demostrar, eso va a quedar como una conjetura. Entonces, en el caso del teorema que me dice si 7 pertenece a A, entonces 25 pertenece a A. Ese es un teorema que yo tengo que demostrar con estos axiomas. ¿Ya? Ah, ya. Bueno, entonces miremos. Pues tenemos acá que 7 pertenece a A, que esa es la hipótesis. Pero si X7 pertenece a A, entonces 3 por 7 más 1 va a pertenecer a A, que eso va a ser un axioma número 2, por el axioma número 2. Licenciado, disculpe. Dígame. 25 pertenece a, ¿cómo se llamaba? Me dijo, disculpe. Esa sería la tesis. Ah, gracias. Muy bien. Ahora miremos acá, pues. El número 3, ¿qué podríamos decir? Yo ya dije que aquí 22 pertenece a A, entonces yo podría utilizar el axioma, una adjunción del axioma que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si 22, vamos a poner aquí, si 22 pertenece a A, y estamos diciendo por el axioma 1 que 3 pertenece a A, esto sería por una adjunción del axioma 1. O sea que tomé lo que había llegado al axioma 2 y hice una adjunción con lo que tenemos en el axioma 1. ¿Y para qué me va a servir esto? Porque en el axioma 2, en el axioma 3 me dice, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Entonces esto significa que X, que sería 22, más Y, que sería 3, ¿esto cuánto me daría? 25, va a pertenecer a A. ¿Y eso por qué va a ser? Por el axioma número 3. Entonces aquí ya llegamos a demostrar la validez de este teorema. O sea que en este caso ya podemos decir, este ya es un teorema porque fue demostrado. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Una Solo en pregunta, sí. Dígame, licenciado, una pregunta. dígame. O sea que cuando tenemos una proposición y la demostramos como axioma, podríamos decir que ya deja de ser una conjetura. Ya sería un teorema. Se vuelve un teorema, ¿verdad? Exacto. Porque esto ya fue demostrado con axiomas. Entonces, Exactamente. Gracias, licenciado. si algo que nos están dando axiomas, y yo puedo demostrar algo, esto ya no es, ya se volvería un teorema. ¿Ya? Sí, solo, licenciado, me perdí un poco, fue en la función, o sea, ahí utilizamos la función en el paso 3. Ajá. Pero este Sí. 22 más 3, este más 3, ¿de dónde salió? Mire, pues, como aquí ya estamos utilizando la función del axioma 1, este 3 sale del axioma 1. Ya. O sea, que yo tomé lo que tenía acá y puse a función con el axioma 1. Ahora dice acá, si X pertenece a y Y pertenece a... Ok, sí, ya le comprendí. Sí, cierto. Ajá, 22 pertenece a A más el axioma 1 es igual a 25 que pertenece a A. Sí, ya le comprendí, gracias. Muy bien, no se preocupe. Vamos a tomar esta misma idea, estos mismos axiomas, para hacer un ejemplo más. Vamos a ver. Miremos acá. Ahora vamos a tomar un teorema 2, para demostrar. Y el teorema 2 nos dice, vamos a ver.
Dice, si 2 pertenece a A, entonces 27 pertenece a A. Ya tenemos una parte que podemos ir demostrando. Muy bien, miremos. ¿Cuál sería mi hipótesis? 2 pertenece a A. 2 pertenece a A. pertenece a A. ¿Y qué es lo que, y cuál sería lo que vamos a demostrar? Que 27 pertenece a A. Que 27 pertenece a A. Muy bien. Comencemos nombrando que en este caso 2 pertenece a A. Va a ser mi hipótesis. Le podemos poner la justificación de premisa también. Muy bien. Entonces, con el axioma 2, yo puedo encontrar un nuevo valor. Porque acá dice, si X pertenece a A, en este caso, X es 2. Entonces, 3 por 2 más 1, que esto ¿cuánto me da? 7. 7. 7 va a pertenecer a A. ¿Y eso por qué es? Por el axioma número 2, que lo estamos justificando. Ahora miremos en este caso. Podemos hacer una idea, ya que probamos esto, ya que probamos este teorema, podemos hacer uso de este teorema en este caso. Podemos enunciarlo. 25 pertenece a A por el teorema 1, que lo demostramos acá. Que ya lo podemos tomar para poder justificar esta situación. Entonces nosotros podemos observar algo que nos puede ayudar aquí. Porque nosotros podemos tomar que 25 pertenece a A y que 2 pertenece a A. Solo hay un micrófono abierto, hay un chuchito que está ladrando. Si lo pudieran apagar, les agradecería. Don licenciado. Muy bien. Y eso sería por una función de ¿qué? Por la función del axioma 1 que estamos, de la función de ¿cómo se llama? De la hipótesis, sería en este caso, porque estamos tomando este 2. La Sí, función de la hipótesis es. de la hipótesis. Bueno, entonces miremos en esta situación, según lo que nosotros podemos observar, es de que si X pertenece a, y aquí no sale la y Y pertenece a A, entonces yo podría sumar estos dos. Entonces 25 más 2, que me da 27, va a pertenecer a A. Y esto va a ser por el axioma número 3. Entonces ya llegamos a hacer una demostración por medio de estas expresiones. Si hay dudas, pueden preguntar. Ahí sí me perdí, Lick. A ver, ¿dónde se perdió? Fíjese que estoy viendo que está sustituyendo la X por 25 y luego arriba sustituyo por 2, no sé. ¿De dónde salió ese 25, dice usted? Porque X más Y no sería 2 más, no sé cuál sería Y. A ver, mire, pues, Yo creo que ese es el 25, la Y precisamente que está sustituyendo ahí el licenciado, ¿no? sí, es que lo que pasa que yo enuncié el teorema 1. Al enunciar el teorema 1, que habíamos demostrado acá, dijimos que 25 pertenece a A, y eso lo dijimos por el teorema 1. Por eso tomé ese 25, porque me pareció más fácil llegar al resultado con esta expresión. Hubiéramos podido seguir con las axiomas para ver si podríamos demostrarlo de otra manera. Y Pero se ya puede que también con las mismas axiomas. si ya fue demostrado, entonces podemos utilizar esos teoremas, ¿verdad? Lo que pasa es de que estamos buscando formas y rutas para llegar a un resultado más sencillo, que eso es lo que estamos observando en este caso. Igual hubiera podido utilizar este 7A, después, ya que tenía el teorema 1, o podría hacer una función con el axioma 3 de 7 y 3 para ir probando otras situaciones.
haciéndolo varias veces. Por ejemplo, miremos otra forma sin utilizar el teorema 1, para que así ustedes queden tranquilos. Vamos a ver si podemos demostrar sin enunciar el teorema 1. Permítanme un momentito. Vamos a lograr acá. Podríamos comenzar señalando que la hipótesis. Tal vez esto va a quedar un poco más largo, pero llegaríamos también al resultado. 2 pertenece a esto, sería por premisa. ¿Qué más? Bueno, entonces 3 por 2 más 1, que esto sería igual a 7, pertenece a. Esto sería, ¿por qué lo podríamos poner? Por el axioma número 2. ¿Qué más podemos hacer en este caso? La idea es que nosotros podamos ir favoreciéndonos, incluyendo aquí algunas situaciones. Puedo utilizar 7 pertenece a y que 3 pertenece a, que esta sería una adjunción del axioma 1. Por lo tanto, puedo hacer una suma de estos valores, que 7 más 3 me daría 10. Vamos a poner aquí 7 más 3 es igual a 10 y esto pertenece a A. Esto sería por el axioma número 3. Podría hacer otra vez la réplica de lo que estamos teniendo acá. Entonces podríamos colocar que 10 pertenece a A y que 7 pertenece a A. Esto sería una adjunción de ¿qué cosa? Del paso 2. ¿Ya? Entonces, si yo puedo nuevamente sumar 10 más 7, que llegaría a 17, que pertenece a A, por el axioma número 3. Puedo continuar aquí, un paso 7, colocar 7 pertenece a A y que 3 pertenece a A, porque esta sería una adjunción del axioma 1. Y a la hora de hacer esto, pues yo ya sé que puedo sumar 17 más 3. Esto me daría 20. Y este 20 pertenece a por la adjunción, perdón, por el axioma Ahí no puedo número sumar de una vez 17 3. más 10. Volvemos a hacer lo mismo. 20 pertenece a A y 3 pertenece a, no, y 7 pertenece a A. Vamos a poner aquí. Y 7 pertenece a A, que sería una adjunción de qué paso? Del paso 2. Entonces podemos sumar que 20 más 7, que da 27, pertenece a A. Y esto sería por el axioma número 3. Entonces llegamos al mismo resultado, solo que miren, acá hicimos 10 pasos y acá hicimos la mitad. Prácticamente es por pura adición. Exacto, por pura adición. Rick, ahí en el paso 8 pudo sumar en vez de 3, 10. Sí, Hubiéramos el paso podido, 4. en el paso 4, sí, hubiéramos podido tomar inclusive, para hacerlo más corto, lo hubiéramos podido, en el paso 7 hubiéramos podido poner 10. Pertenece a para sumar estos dos y nos daría 27. Sí, tiene razón, así podría ser. También para resumir un paso, por lo menos. ¿Estamos claros? Sí, licenciado, quedamos claros. Entonces, mientras ustedes tengan un teorema que ya hayan demostrado, esto puede ser más fácil para poder ir minimizando algún tipo de procedimientos. Muy bien. Vamos a continuar para que ustedes vayan conociendo otro tipo de prueba. El otro tipo de prueba sería, en este caso, la prueba indirecta. Aquí la prueba indirecta se hace una prueba por la contrapositiva. O sea, se prueba
por la contrapositiva. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos presente, porque si yo sé que H implica a C, esto va a ser lógicamente equivalente a que la negación de C implique a la negación de H. O sea que en este caso yo podría hacer una demostración, por ejemplo, en el caso de acá, podemos hacerlo de los axiomas que tenemos aquí. Vamos a tomar el teorema 1 para que ustedes miren esta situación. Y lo que nosotros tendríamos que demostrar es la contrapositiva de esto. O sea que aquí sería, si 25 no pertenece a A, entonces 7 no pertenece a A. Entonces nosotros tendríamos que comenzar con la hipótesis, haciendo el mismo esquema, y tendríamos que llegar a este tipo de demostración. Bueno, que como ya hemos hecho una forma de la prueba directa, lo único que hacemos aquí es hacerlo por su contrapositiva, pero llegaríamos al mismo resultado, probando que 7 entonces no pertenecería a, tomando en este tipo de consideración. Entonces, la otra prueba, que es la que más me interesa enseñarles, sería la primera, que es la directa, y la segunda, que sería por contradicción. Esta es muy importante. Bueno, aquí vamos a tener que ir asumiendo, siempre vamos a comenzar con H implica a C. Esa va a ser nuestra forma de abordar. Entonces, tenemos nuestra hipótesis, que va a ser H, y vamos a tener que mostrar, vamos a ver, hay que mostrar C, pero ahora miren, pues, vamos a llegar a esta situación. Vamos a suponer contradicción. ¿Y cuál va a ser la forma de suponer la contradicción? Negar nuestra tesis. Entonces vamos a tomar C, la negación de C, como verdadero. Entonces esa sería la forma en que nosotros podemos tomar esta situación. Tomando esto, pues comenzaríamos con vamos a comenzar ahora con la hipótesis que C, que la negación de C, que lo vamos a tomar como verdadero. Después vendría una implicación, que lo vamos a tomar como verdadero, hasta llegar a hacer varias interacciones, señalando que esto es verdadero. Y obviamente, pues aquí llegaríamos a la negación de H, que esto también sería verdadero. Pero, o sea, aquí podríamos llegar a una negación de la hipótesis. Pero si H lo asumimos como verdadero por ser hipótesis, entonces se llega a una contradicción, porque tendríamos H y la negación de H. Esto es una contradicción. Entonces, si llegamos a la contradicción, por lo consecuente, entonces la negación de H es falsa. Es falsa si llegamos a esa situación. Por lo cual, nosotros podemos decir C es verdadera. Miremos un ejemplo para poder comprender mejor este tema. Vamos a comenzar con un ejemplo similar a los que hemos trabajado, solo que aquí vamos a tomar el axioma 1, que va a ser 5 pertenece a A, y el axioma 2, que si X pertenece a A y Y pertenece a A, vamos a ponerlo en paréntesis y en corchete.
entonces llegaríamos a que X más H, X más Y pertenece a. Entonces eso tendríamos esta situación. Entonces vamos a hacerlo por contradicción el siguiente teorema. Tenemos el teorema 1 que vamos a decir que si 13 no pertenece a A, entonces 4 no pertenece a A. Y esto lo estoy haciendo intencionalmente para que ustedes miren cómo se haría la contrapositiva tomando en consideración que fueran negados a esta situación. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis acá? ¿13 no pertenece a A? 13 no pertenece a. Exacto. Comenzaríamos con que 13 no pertenece a A. Y hay que mostrar qué cosa. Que 4 no pertenece a. Que 4 no pertenece a A. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Por hacerlo por contradicción, ¿qué íbamos a hacer? Según lo que vimos acá, lo que íbamos a hacer por contradicción es tomar la tesis y negarla. Entonces, yo voy a tomar la tesis y la voy a negar. ¿Cuál sería la negación de esto? Que 4 4 pertenece a A. Que sí. Exacto. Vamos a colocar con color rojo. 4 pertenece a A. Entonces, ese va a ser nuestro primer paso que vamos a tomar para poder hacer esta demostración. 4 pertenece a A. Y esto lo podríamos utilizar por contradicción, por la parte de comenzar con contradicción. Miremos el número 2. Tomemos en consideración el axioma que nosotros tenemos aquí, porque aquí podemos utilizar reglas lógicas. Y escúchese bien lo que voy a decir. 4 pertenece a A y 4 pertenece a A. Esta es una regla lógica que se llama idempotencia, que ya lo hemos hablado anteriormente. Vamos a ver si lo encontramos aquí para que ustedes lo puedan observar. Miremos. Vamos a ver. A ver. Estas son las recíprocas. Idempotencia. Esas son reglas de inferencia. Idempotencia. Si P o P es lógicamente equivalente a P. Y P y P es lógicamente equivalente a P. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 4 pertenece a A y 4 pertenece a A, sale de esta parte. Esa sería la idempotencia. Es una regla lógica. Entonces, tomando en consideración eso, yo podría utilizar algo para el axioma número 2. ¿Qué podemos hacer con el axioma número 2? Podemos decir que si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y, que sería igual a 8, pertenece a A. Y esto sería por el axioma número 2. ¿Qué más podríamos hacer acá? Bueno, podemos hacer una función del axioma 1. Si 8 pertenece a A y tenemos el axioma 1, que 5 pertenece a A, esto sería por adjunción del axioma 1. Podríamos hacer nuevamente el axioma 2 en este caso. X más Y, que es igual a 13, pertenece a A. Este sería por el axioma número 2. Pero aquí llegamos a una contradicción. Así se hace el señalamiento de contradicción. ¿Miren? Porque llegamos a observar que la hipótesis y que lo que tenemos acá son opuestos. Eso es una contradicción. Entonces se contradice, vamos a colocar aquí, se contradice
la hipótesis. Por lo tanto, podemos decir, por lo tanto, 4 no pertenece a A. ¿Estamos claros ahí? Licenciado, ahí entonces nuestro objetivo era llegar al 13 para poder después hacer la negación de A. Así el 13 no pertenece a A, perdón. Ajá, Ese era nuestro objetivo para poder llegar a exacto. O la sea, tesis. porque si nosotros utilizamos la tesis como contradicción y llegamos a una contradicción, entonces se niega esta parte. Eso significa que queda demostrado por contradicción. Sí, Licenciado, pero ahí sí queda demostrado, ¿verdad? Ahí queda demostrado. Ujú. licenciado, usted que lo que estoy demostrando ahí es la hipótesis de mi teorema 1, si 13 pertenece a A. Mire, pues, lo que estamos demostrando aquí es que 4 no pertenece a A. Por eso de que yo hice una contradicción, una negación de esto. Entonces, a la hora de negar esto, yo llegué a que la hipótesis tenía una contradicción, porque aquí tengo 13 pertenece a A, no pertenece a A y 13 pertenece a A. Entonces, es una contradicción. Por lo tanto, se contradice la hipótesis. Y si Es se decir, contradice la hipótesis, vamos a contradecir la tesis, que sería lo verdadero. Se contradice la tesis, se muestra por contradicción la contradicción de la tesis. es decir, se empieza por la contradicción de la tesis y finalizamos con la contradicción de la hipótesis. Así es. Exactamente. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado, ahí estamos claros. Muy bien. Miremos ahora esto. Vamos a poner un poco más complejo, un poco más abstracto para que miremos esto. Vamos a tomar las mismas axiomas. Primero esto lo voy a copiar. Para que nos sirva. Y esto lo vamos a borrar. Bueno. Entonces, miremos acá. Dice el teorema 2. Si 3x menos 6 no pertenece a A, entonces x que no pertenece a A o menos 11 que no pertenece a A sería la parte que nosotros tendríamos que demostrar. Bueno, ¿cuál sería nuestra hipótesis en esta situación? La contra... ¿No escuché? Sería 3x menos X 6. menos 6 pertenece a... No pertenece. 3x menos 6 no pertenece a A. Esa sería nuestra hipótesis. Hay que mostrar cuál sería nuestra tesis. X no pertenece a A. O 11, menos 11 no pertenece a... Ujú. Bueno, entonces, ¿cuál sería la negación de esto? Solo X que no pertenece a A. Ajá. O No, No, es- por De Morgan sería I. Y. Ujú. Y 11 Permítame que aquí puse. Ahí estamos. ¿Y menos 11? pertenece a A. No le faltó la otra. el de arriba, ajá, licenciado, X El de pertenece X a A, el pertenece a A. negro. No Sí, pertenece. sí, tiene razón. Que no le puse tampoco la negación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces comenzamos con ese paso.
si X pertenece a A y menos 11 pertenece a A, esto sería por contradicción, ya lo habíamos dicho, que sería con lo que comenzaríamos. Entonces nosotros podemos ir buscando partes que nos puedan ayudar acá. Por ejemplo, en el caso de la expresión, podríamos utilizar una situación que nos pueda servir con la parte axiomática. ¿Qué podríamos hacer aquí? Para el axioma 2, ¿qué podríamos hacer acá? Permítame un momentito, ¿sí? Solo miremos, pues. ¿Qué podríamos hacer en esta situación? Porque la idea va a ser siempre que nosotros busquemos cosas que nos puedan favorecer. Entonces, acá me dice, y lo dice claramente, los axiomas para apoyarme en esta expresión. 5 pertenece a A, X pertenece a A, Y pertenece a A, podemos sumar estos dos. Entonces, algo que podríamos hacer para esta situación es utilizar la idempotencia. X pertenece a A y X pertenece a A por idempotencia. Tomé un valor, como esto se puede separar por el I, y lo tomé por idempotencia. Entonces yo podría hacer una suma de estos valores. Aquí X más X me daría 2X que pertenece a A por el axioma número 2. Podemos hacer una adjunción porque la idea es si 2X pertenece a A, podemos también agregarle la primera que sería X pertenece a A por la misma parte que nosotros tenemos aquí y podemos sumar estos valores que sería 2X más X que nos daría 3X pertenece a A por el axioma número 2. Esta sería una construcción. Muy bien. Y podemos hacer ya una adjunción de lo que nosotros vamos teniendo aquí, porque nosotros podemos hacer estas separaciones. Miren, esto es permitido por la ley de la lógica. Podemos separar, vamos a cambiar estos valores para que ustedes los puedan observar mejor, así me comprendan de mejor manera. Voy a bajar un poquito más esto. Podemos separar estos dos términos, como X pertenece a A, y como aquí hay un conectivo Y, puedo separar también que menos 11 pertenece a A. Esto sería una separación que nosotros tendríamos que hacer en este caso. ¿Cómo se llama esa separación? A ver si alguien se acuerda. 3:30, Denis. Simplificación. Simplificación, exactamente. Entonces, si ustedes observan, esa simplificación nosotros las podemos hacer para ir construyendo. Por ejemplo, en el paso 8 yo puedo llegar a utilizar esta simplificación señalando si 3X pertenece a A y añadirle el menos 11 pertenece a A. Esta sería una adjunción del paso 3. Bueno, ¿qué más podríamos hacer en esta situación? Podríamos hacer una suma según el axioma número 2 que tenemos acá. Entonces podemos hacer 3X menos 11 pertenece a A. Esta sería esto sería por el axioma número 2. Pero miremos qué más podríamos hacer. Quisiera que tratáramos de buscar una solución con lo que llevamos ahorita, por favor. Dijo su compañero, nosotros podemos hacer una adjunción del axioma 1. Excelente, muy bien que lo haya podido observar. Podemos colocar 3X menos 11 pertenece a A y que 5 pertenece a A. Esto sería por adjunción del axioma 1.
Ahora miremos acá, ¿qué llegaríamos a ver en esto? Podemos utilizar una suma donde sumemos 3x menos 11 más 5. 3x menos 11 más 5 es igual ¿a qué? 3x menos 6 pertenece a A. Esto es por el axioma número 2. Y aquí llegamos a la contradicción, porque si yo digo que si 3x menos 6 pertenece a A, y a la vez estoy llegando a que en mi antecedente, en mi hipótesis, que tengo 3x menos 6 no pertenece a A, entonces llegaría a una contradicción. Por lo tanto, ¿a qué podemos llegar a concluir? A que X no pertenece a A. ¿Y qué más? O menos 11 Menos 11. No no pertenece a. pertenece a A. Eso lo hacemos por contradicción. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Licenciado, una pregunta. Dígame. En el paso 8, yo lo hice, por ejemplo, en el paso 8 no sumé, o sea, no hice la adjunción del paso 3, sino lo que yo hice fue al paso 3, le adjunté el axioma 1 para llegar al 6 y luego le sumé el... Ah, perfecto. Sí, también, mire, como le vuelvo a repetir, podemos llegar por ambos lados al mismo resultado. O sea, no significa que, por eso les decía, no significa que la línea que yo estoy utilizando sea la única y suficiente. Ok, gracias. Hay otras formas en que nosotros podemos llegar a ese resultado. ¿Estamos claros? Gracias, licenciado. Muy bien. Miremos entonces. Hay otra prueba que con esto vamos a concluir el día de hoy, que se llama la prueba por reducción al absurdo. Entonces, esta prueba de reducción al absurdo va a tener una similitud a lo que nosotros acabamos de observar. Aquí en vamos a utilizar la hipótesis, pero lo que vamos a negar es la conclusión, que para poder obtener un absurdo, que ese sería lo que nosotros llegaríamos en esta situación. O sea, a diferencia de la anterior, aquí lo que vamos a negar es la conclusión. Esa sería la parte que nosotros tomaríamos como llegar a esto. Obviamente nuestra conclusión llegaría a ser un absurdo o miraríamos una falsedad. Entonces llegaríamos a utilizar un modelo de la siguiente manera. Siempre tomando que H implica C, nuestra hipótesis va a ser H y nuestra tesis sería C. Entonces, aquí, esto lo tomaríamos como verdadero y lo usamos y se usa. Aquí en el caso de acá, en la contradicción, ustedes se dan cuenta que nosotros utilizamos la H, pero solamente hasta el final. O sea, la usamos para llegar a una contradicción al final. En cambio, a diferencia del absurdo, nosotros tomamos H y la vamos a usar. Entonces, por contradicción, vamos a negar la conclusión por contradicción. Entonces, comenzaríamos con esa situación. Vamos a suponer que se supone que también va a ser verdadero en este caso. Y nosotros llegaríamos, por ejemplo, a utilizar que la negación de C y la IH es verdadero. Entonces, con interacciones que vamos a ir utilizando, verdad, solo déjenme componer aquí lo que verdadero. Entonces, con las interacciones llegaríamos nuevamente a demostrar que todo esto es verdadero
hasta que lleguemos a lo último, que llegaríamos a una contradicción. O sea, que diríamos que la contradicción es verdadera, pero obviamente nosotros sabemos de que esto es falso. Entonces ahí llegamos a un absurdo, a una contradicción por absurdo. Por lo tanto, llegaríamos a decir que si el supuesto que teníamos como la negación de C, llegaríamos a demostrar que es un absurdo. Por lo tanto, si la negación de C es falso, entonces C es verdadero. A eso es lo que llegaríamos a demostrar. Pero bueno, a mí lo que me interesa es de que nosotros podamos observar ejemplos para que ustedes puedan ver ya la interacción en esta parte. Miremos pues. Este sería el esquema que nosotros utilizaríamos. Entonces vamos a tomar algunas situaciones para poder señalar acá. Vamos a decir que el axioma 1 es que 3 pertenece a B. El axioma 2, que X pertenece a B y que Y pertenece a B. Vamos a ponerlo aquí entre corchetes. Esto nos va a implicar a que lógicamente XY va a pertenecer a B. Y el axioma número 3 es que 6 no pertenece a B. Es muy importante que lo podamos observar. No pertenece a B. Entonces, ahora tomemos el teorema. El teorema 1 nos dice, si 5 medios pertenecen a B, entonces 4/5 no pertenece a B. Eso es lo que tenemos como teorema y es lo que vamos a ir demostrando. Muy bien. ¿Cuál sería la hipótesis acá? Por favor, ayúdenme ahí. 5 medios pertenece a B. 5 medios pertenece a B. ¿Y cuál sería nuestra tesis? 4/5 no pertenece. 4/5 no pertenece a B. Ahora escúchense. Vamos a negar en este caso esta contradicción. Vamos a poner esta tesis que pondríamos en este caso que 4/5 por contradicción o por negación, perdón. Por negación que 4/5 pertenece a B. Bueno, comencemos con la primera parte. Lo primero sería decir que 4/5 va a pertenecer a B. Esto sería por supuesto. Vamos a ponerle aquí supuesto. El número 2. 4/5 pertenece a B y 5 medios pertenece a B. Esto va a ser por adjunción de hipótesis. Siempre vamos a comenzar con esto. Miren. Vamos a poner nuestro supuesto y después vamos a hacer la función de la hipótesis, porque aquí sí se usa la hipótesis. Bueno, ahora miremos lo que tenemos acá. Si X, tenemos aquí un conectivo Y, entonces podemos hacer lo que nos está diciendo este caso. Si X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces X por Y pertenece a B. ¿Y cuánto sería 4/5 por 5 medios? ¿Cuánto nos daría esto? 2. Entonces 2 pertenece a B. Y esto sería por el axioma número 2. Bueno, ¿qué más podríamos hacer acá? Podemos hacer una función con el axioma 3. Si 2 pertenece a B y 3 pertenece a B, nuestra justificación aquí va a ser una adjunción
del axioma número 1. ¿Qué más podríamos hacer en este caso? Pues utilizar el axioma 2. X por Y, que sería 2 por 3, llegaríamos a que 6 pertenece a B. Y esto sería por el axioma número 2. Ahora escuchen bien, por favor, porque aquí viene lo interesante. Porque yo tengo una contradicción con un axioma. Yo aquí puedo observar un absurdo. Aquí hay un absurdo del paso 5 y el axioma 3. Es un absurdo. Llegamos a un absurdo. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Si hay un absurdo, entonces 4/5 no pertenece a B. ¿Estamos claros acá? Licenciado, solo para asegurar, en este caso entonces la contradicción debe ser con uno de los axiomas. Puede ser con las axiomas podríamos encontrar un absurdo o inclusive con la hipótesis. Ok, gracias. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hacer el último ejemplo por la prueba que tenemos. El absurdo. Vamos a ver. Tendríamos, miremos un poco más complejo esto. El teorema 2. Si 1 partido X pertenece a B, entonces la raíz de 2X no pertenece a B. Esto tendría que ir a la par. Ahí estamos. Bueno, la hipótesis es clara. 1 partido X pertenece a B. Y la tesis también es clara, que la raíz de 2X no pertenece a B. Comenzamos con la negación. ¿Cuál sería la negación? A ver. La raíz de 2 de X pertenece a B. Pertenece a B. Bueno, comenzamos con nuestro supuesto. La raíz de 2X pertenece a B. El supuesto. ¿Qué hago después de esto? Pues vamos a hacer una adjunción con la hipótesis. Si la raíz de 2X pertenece a B y 1 partido X pertenece a B, esto lo podemos ir separando para que no haya confusiones. Y esto sería una adjunción de la hipótesis. Ahora miremos. Podemos utilizar el axioma 2. ¿Cuál sería el axioma 2? Si X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces X por Y pertenece a B. Entonces, ¿cuál sería la multiplicación de la raíz de 2? X por 1 partido X. ¿Y de 2? Sería raíz de 2. Entonces, la raíz de 2 pertenece a B. ¿Y eso por qué sería? Por axioma número 2, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos algo más acá que nos puede ir ayudando para poder ir obteniendo nuestros resultados. Miremos por idempotente. Podemos colocar que la raíz de 2 pertenece a B y la raíz de 2 pertenece a B. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden apagar, por idempotente. Esto sería por idempotente. Estamos utilizando. Entonces, podemos utilizar nuevamente el axioma 2. Tenemos X pertenece a B y Y pertenece a B. Entonces, podemos multiplicar X por Y pertenece a B. ¿Cómo nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2? Pues esto nos quedaría 2 pertenece a B. Y esto sería por el axioma número 2. Podemos hacer una adjunción del axioma 1 que tenemos acá. 2 pertenece a B. Y que
3 pertenece a B. Es una adjunción del axioma 1. Y llegaríamos a poder utilizar nuevamente el axioma 2. ¿Qué nos sería esto? 2 por 3 nos daría 6, pertenece a B. Pertenece a B. Entonces aquí llegamos a un absurdo. Absurdo del axioma 3. Por lo tanto, si llegamos al absurdo, 4/5, nos vamos a ver, ¿cuál sería? Raíz de 2x. Raíz de 2x no pertenece a B. Ahí llegaríamos al absurdo. Con ello estamos probando esta situación. Muy bien. ¿Dudas? Por favor, pueden preguntar. ¿Está claro? Estos métodos de demostración. Sí, licenciado, están claros, solo es como siempre práctica eso. Práctica, exacto. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Dígame. ¿Será que podemos llegar al absurdo del axioma 1 también o solo es del 3? No, puede llegar a cualquier axioma, que puede llegar a un absurdo en cualquier axioma. Gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien, entonces voy a pasar ahorita el documento para que ustedes lo tengan. Voy a detener la grabación.